Bueno, aquí estamos de regreso, muchas gracias. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y todos debemos de tenerlo presente, la importancia de los contratos de trabajo para la liquidación. Yo creo que a todos nos ha pasado que si no hay un contrato de trabajo, ¿cuál es el referente que va a tener? ¿Qué información tiene usted como colaborador o su jefe? O sea, si no hay ese contrato. Está la doctora Yesenia Castillo con nosotros. Bienvenida, un placer tenerla por acá con nosotros. Muchas gracias, el placer es todo nuestro, gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares y efectivamente el contrato de trabajo es sumamente importante al momento de hacer los cálculos de las prestaciones sociales o el pago de la liquidación final que nos van a entregar nuestro empleador. ¿Qué sucede? Perdemos de vista que debemos de tener el cuidado, no solamente de conocer o saber qué funciones vamos a realizar y cuánto es nuestro salario quincenal o mensual, sino que también tenemos que conocer que ese contrato de trabajo realmente cubra con todas las especificaciones que te dice el Código del Trabajo, dónde lo vas a realizar, cómo lo vas a realizar, cuál es tu jornada de trabajo para poder conocer si vas a realizar hora extra, si es una jornada ordinaria, qué pasa con los feriados o los asuetos, cómo lo vas a reponer o cómo te lo va a hacer cumplir el empleador. Si yo trabajo un feriado, si cae el feriado nacional en domingo, ¿qué sucede con todas esas circunstancias que pasan, ¿no? Y también al momento del pago de nuestra liquidación. Entonces, ¿qué pasa? Si yo no elaboro un contrato de trabajo o no me elaboran una constancia, ¿cómo yo me voy a ir a presentar al Ministerio del Trabajo al momento de reclamar el pago de una prestación o porque no estoy de acuerdo con el cálculo que me están efectuando? De acuerdo. Entonces, ¿qué sucede? El código te dice, si usted no tiene un contrato de trabajo, porque los contratos pueden ser escritos y pueden ser verbales, pero el mismo código te dice que luego de determinado tiempo te tienen que emitir por lo menos una constancia en la cual se especifique el salario, tu jornada y las actividades que vas a realizar, así como el lugar. Es importante que nos asesoremos, por lo menos para conocer qué elementos o qué información debe tener un contrato de trabajo. Sí, por ambas partes deben de asesorarse, tanto el empleador como el trabajador. A veces creemos que solo el trabajador tiene la obligación, por la circunstancia en la que se encuentra, de asesorarse del contrato que está firmando. De acuerdo. Pero ojo empleador, si usted no elabora realmente un contrato de trabajo pegado a derecho y que respete y dé fiel cumplimiento a los derechos laborales, también puede verse implicado en una sanción que puede establecer el Ministerio del Trabajo o los tribunales correspondientes si el trabajador llega hasta ese punto. Entonces, ¿qué sucede? Usted debe de garantizarle a sus colaboradores o a sus trabajadores un contrato de trabajo en el que se incluya en qué lugar usted va a realizar la actividad que le están indicando. Y si tiene sucursales o delegaciones, saber de que usted las principales las hace en la sede central, pero también puede efectuar trabajo en cada delegación. El salario que está percibiendo y cómo lo va a percibir. Eso es muy importante. Eso es elemental. Tenemos que saber cuánto es mi salario mensual, porque sobre la base de ese salario es que me van a hacer el cálculo de mi liquidación. De igual manera, si, ¿qué dice la ley? Una vez transcurrido esa jornada y tengo que quedarme a realizar hora extra. ¿Qué pasa? Tenemos que saber bien que la hora extra es por el trabajo que yo voy a realizar específico, pero no para realizar tareas que yo debí de haber cumplido en mi jornada de trabajo. Es decir, yo no puedo decir que pasé 3 horas no haciendo para después venir y hacerlas fuera de mi jornada o de mi horario, porque eso sí está incorrecto. Y por esa razón también debe de existir un reglamento interno autorizado por el Ministerio del Trabajo en el que yo especifique determinadas circunstancias o políticas que tiene la empresa. Entonces, ¿qué pasa también? En ese contrato de trabajo tengo que hablar de las vacaciones y saber cómo cómo las estoy gozando. Si yo tengo vacaciones pendientes, debo de conocer o saber que me las tienen que incluir también dentro del cálculo de mi liquidación.
Entonces yo sé que tengo que ver la hora extra, sé que tengo que ver con mi salario, si no me lo han pagado, mi décimo de tercer mes proporcional, si renuncié a mediados de año o en cualquier mes del año y no me han pagado el décimo tercer mes. También tengo que saber lo que es mi antigüedad o la indemnización por antigüedad, que me la tienen que calcular. Debemos de recordar que si yo renuncio de manera inmediata o abandono mi puesto de trabajo, ¿qué sucede? Pierdo esa indemnización por antigüedad que a mí me corresponde. ¿El resto de las prestaciones están vigentes? El resto de las prestaciones, claro que sí, porque a mí yo lo que pierdo son mis años de servicio. Si yo renuncio de manera inmediata o hago un abandono de trabajo, yo tengo que dar los 15 días que establece la ley. Yo tengo que avisar. Debería hacerlo de manera formal, pues, tal vez no. Claro, yo no puedo exigir si yo tengo un contrato verbal, que mi trabajador o mi colaborador venga y me haga todo por escrito, cuando ni siquiera le he garantizado el contrato por escrito. De acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que yo debo procurar? Que si él me va a avisar, yo empleador, dejarme un comprobante o algo en ese momento, hacerlo ver para saber el tipo de renuncia que me está indicando esa persona. Cualquier información a ver, si no hay una formalidad de por medio y a lo mejor, no me haga caso si quiere, a lo mejor tengo un mensaje que me envió, mire, yo a partir del 30, yo ya no sigo trabajando con usted por estas y estas razones. Así es. Ese es un comprobante, de esa manera yo puedo mostrarlo. Esa es una forma de demostrar, claro. A ver, recordemos, por eso es que hablamos de la importancia de los contratos. Si esa persona viene y me renuncia de forma inmediata, de manera verbal, yo tengo que procurar de una manera indicarle o dejarme esa prueba, ¿no? Ese documento o ese mensaje de voz o ese mensaje de texto que esa persona está renunciando de manera inmediata y no me está avisando con antelación. O indicarle, mira, la ley dice que me tienes que avisar con 15 días para que yo pueda buscar a alguien para que me haga entrega de las tareas que tenés asignadas para ese proceso de transición. Por eso es que el código te habla de 15 días, porque tienes ese proceso de entrega. Por ende, tienes que elaborar todos esos informes de entrega. No estoy hablando de no estoy hablando de trabajo doméstico, no estoy hablando de jardinería, no, estoy hablando ya de un trabajo de oficina u otros en el que tengo que hacer entrega de algo. Aunque en casos de jardinería, cuando estamos hablando de empresas, obviamente también tengo que entregar los equipos o la maquinaria, pero ya otra persona se encargará de hacer ese recibido del material que me asignó. Pero por eso es la importancia de los contratos o las constancias, porque yo ahí indico cómo era mi salario. ¿Qué pasa, trabajador, si yo no conozco cuáles son mis derechos para poder acudir ante las instancias correspondientes a reclamar la prestación o el fiel cumplimiento de mis derechos laborales? Entonces, ¿qué pasa? Quedo en total indefensión. De acuerdo. ¿Cuándo se formaliza? A ver, si no fuese que existiera un documento de por medio, ¿desde el momento del contrato del trabajo empieza a correr todas las prestaciones sociales? Claro, si hablamos de escrito, desde la firma del contrato de trabajo, yo ya adquiero derechos, deberes y obligaciones. Ajá. Ojo, empleador y trabajador, ambas vías. Sí. De manera verbal, desde el momento en que yo empiezo a trabajar. O que yo digo, venga el día de mañana para que estas van a hacer sus tareas y aquí las va a realizar. De acuerdo. Como el Ministerio del Trabajo demuestra la existencia de la relación laboral? ¿Por qué? Porque muchas personas van a decir o van a testificar que efectivamente esa persona llegaba a la vivienda de tal hora a tal hora, porque los vecinos lo saben. Todas las personas saben qué pasa en tu casa. Claro. Tus vecinos saben qué pasa en tu casa. De acuerdo. Entonces van a poder testificar fielmente que existe esa relación laboral. De acuerdo. Doctora, creo que este es un tema que siempre las conversaciones dan para más, sí. Pero creo que la gente tiene que tener muy claro, formalizar. Creo que esto es sano para el colaborador como para el empleador también. Empleador, ¿verdad? Porque a veces se piensa que es un tema que solo le conviene al colaborador y no al empleador, pero creo que es una conveniencia mutua de ambos, ¿verdad?
¿Cómo la Así es. encontramos, doctora? Bueno, ustedes saben que nos pueden encontrar en el 83 96 45 17, sino en su casa que está ubicada de los semáforos de Monte Los Olivos, cuadra y media al norte, que siempre va a ser un placer atenderles. Muchas gracias nuevamente. Nosotros pasamos al otro lado. Armandito está con Karen. ¿Qué nos tienen?